Bueno, buenos días a todos. Hola, profe, buen día. Hola, Hola, profe. buen día. Perfecto, buenos días, chicos. La clase pasada habíamos comenzado a analizar el régimen accionario en la sociedad anónima. En este sentido, vimos muy poquitas cosas. Vimos, si mal no recuerdo, las distintas clases de acciones, eh, cómo se transmitían según los derechos políticos que tuviesen, también las distintas diferentes clases de acciones. Y además creo que les manifesté o le hice mención, no recuerdo bien, acerca de la evolución de la nominatividad que tuvo la República Argentina. Que esto, en definitiva, al margen de que si uno puede estar a favor o en contra de la nominatividad, o a favor o en contra de que las acciones sean al portador, lo que yo simplemente quería apuntar es que no está bien que vayamos de la nominatividad al anonimato de las acciones, es decir, que las acciones sean al portador en periodos de tiempo tan breves y que vayamos y vengamos desde la nominatividad hacia las acciones al portador, es decir, al anonimato en forma permanente, porque eso quita posibilidad de proyección, de planificación, y en definitiva quita seguridad a los negocios. Reitero, o vamos por la nominatividad y nos quedamos en la nominatividad, o vamos hacia las acciones al portador, pero ir y venir no me parece que sea lo más conveniente para la actividad comercial. Sin perjuicio, reitero que cada uno tendrá su opinión acerca de si corresponde que las acciones sean nominativas o si las acciones sean al portador. Eso queda a criterio de cada uno. Simplemente lo que quiero apuntar es que no me parece adecuado que vayamos y vengamos frente a sistemas tan antagónicos entre sí como es la nominatividad, en donde tenemos individualizado a los accionistas, y las acciones al portador, en donde no tenemos individualizados los accionistas. Creo que hay un abismo entre una situación y otra, que a veces ese abismo, sobre todo para los inversores, es determinante. Por lo menos tener seguridad de hacia dónde vamos. Eso es lo que yo les quería apuntar, sin hacer ningún juicio de valor acerca de si corresponde o no la nominatividad o corresponde o no las acciones al portador. Bueno, otra cuestión es que me resultan indispensables transmitirles con respecto a las acciones, es que todas las acciones en la sociedad anónima, sin importar la clase de acciones que sean, todas las acciones tienen el mismo valor nominal. Es decir, nosotros podemos tener acciones ordinarias, o podemos tener acciones preferidas, y dentro de las acciones ordinarias podemos tener acciones de voto simple o de voto plural, las denominadas privilegiadas, como vimos la clase pasada, es decir, de 2 a 5 votos. Podemos tener distintas clases de acciones, pero todas ellas van a tener una característica en común. ¿Cuál? Que las acciones, todas las acciones en que se divide el capital social, sin importar la clase de acción, todas tienen el mismo valor nominal. Eso, grábenselo, chicos, porque es indispensable. Yo puedo tener acciones sin voto, o acciones de 1 voto, o acciones de 5 votos, o acciones de 4 votos, pero todas ellas tienen siempre el mismo valor nominal. Primera cuestión. Segunda cuestión. Todas las acciones en una sociedad anónima tienen que estar expresadas en moneda nacional. Todas tienen que estar expresadas en moneda nacional. No podemos tener acciones expresadas ni en euros, ni en dólares, ni en yen. Todas las acciones de la sociedad anónima están expresadas en moneda argentina. Porque el capital social en el estatuto de una sociedad anónima tiene que estar expresado en moneda argentina. Ahora bien, yo les dije que todas las acciones tienen el mismo valor nominal. ¿Y qué valor nominal, McInerney? El valor nominal que dispongan los accionistas. ¿Y en dónde lo van a disponer? En el estatuto social.
Es decir, que el que determina el valor nominal de las acciones son los accionistas en el estatuto social. Y desde luego que el valor nominal de las acciones tiene que estar relacionado con la cifra del capital, el aporte de cada accionista y la cantidad de acciones que se le asignan a cada accionista. El ejemplo más clarito para que les quede más sólido este concepto Profe, es el siguiente. Sí, perdón, debe estar relacionado sí. con el capital, con la cantidad de acciones y con qué más. Oh, con la cantidad de acciones, con el aporte de cada accionista Ah, bien, eso. y por lo tanto con la cantidad de acciones que se le asigna a cada accionista. Creo que es Perfecto. eso lo que Sí, dije, sí, ¿eh? sí, eso. Listo. Ah, Muchas bárbaro, gracias. gracias. No, les decía que el ejemplo más clarito para entender esto es llevarlo a los números, y ustedes son las personas más capacitadas para hablar de números. Vamos a suponer que tenemos un capital de 100 pesos. Somos 10 socios y todos los socios aportamos exactamente el mismo porcentaje del capital. Con lo cual, si somos 10 socios y tenemos un capital de 100 pesos y todos aportamos el mismo porcentaje de capital social, todos vamos a tener el 10% del capital social. ¿Sí? Muy bien. Si nosotros tenemos un capital de 100 pesos, somos 10 socios y cada uno de los socios tiene el 10% del capital, nosotros podemos fijar un valor nominal de cada acción y lo podríamos fijar, por ejemplo, en un peso, con lo cual vamos a tener 100 acciones. Y si cada accionista tiene el 10% del capital, cada accionista, ¿qué cantidad de acciones va a tener? 10. ¿Cómo? 10 acciones. Exactamente, 10 acciones. ¿Se dan cuenta? Si le fijamos en un peso el valor nominal cada una. Ahora, si tenemos un capital de 100 pesos, tenemos 10 accionistas y los 10 accionistas tienen el mismo porcentaje de capital, es decir, el 10%, nosotros también podríamos fijar en 10 pesos el valor nominal de cada acción, con lo cual a cada accionista le vamos a dar una acción. Pero si lo queremos fijar en 5 pesos, a cada accionista le vamos a dar 2 acciones. Si lo queremos fijar en 2,5 pesos, cada acción le vamos a dar 4 acciones. ¿Se dan cuenta? Así funciona esto. Es decir, que todas las acciones tienen el mismo valor nominal. Tiene que estar expresado en moneda argentina, representan una parte alícuota del capital social y los accionistas determinan el valor en el mismo estatuto. ¿Y en qué parte del estatuto? En el artículo del capital social. Desde luego que el valor nominal de la acción está íntimamente relacionado con el monto del capital suscripto. ¿Por qué? Porque es una parte alícuota en que se divide el capital. Acuérdense el ejemplo que recién les di, 100 pesos de capital, 10 socios, 10% cada uno. Le fijamos en un peso, 10 acciones cada uno. Le fijamos en un peso, en 10 pesos, una acción cada uno. Lo fijamos en 5 pesos, le damos 2 acciones a cada uno. Si tenemos 100 pesos y tenemos 2 socios nada más y cada socio tiene el 50%, hasta podemos fijar en 50 pesos el valor nominal de cada acción. ¿Por qué? Porque le damos una acción a uno y otra acción a otro. Lo podemos fijar en 10 pesos. En 25 pesos, si fijamos en 25 pesos, le damos 2 acciones a cada uno. ¿Se dan cuenta? Así funciona esto. Es decir, las acciones es la parte alícuota en que se divide el capital. Con lo cual, la suma total del valor nominal de las acciones va a representar la suma total del valor nominal del capital social, porque el capital social se divide en acciones. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Queda claro? Sí, ¿Sí? profe, perfecto. Bárbaro, porque les reitero, en la práctica, hasta me ha tocado a mí, en la práctica profesional, que me hayan dicho en alguna asamblea o en alguna reunión donde querían reformar el estatuto y ahí muchos se hacían
los sabiondos, de fijar distinto valor nominal a las acciones, porque unas tenían 5 votos, otras 1 voto y otras no tenían voto, es decir, eran preferidas. No, de ninguna manera. El valor nominal siempre es el mismo. ¿Quieren fijar un valor nominal distinto a las acciones? Primero reformen la ley de sociedades. Es imposible. Todas las acciones siempre tienen el mismo valor nominal, sin importar la clase de acción en el que se encuentre dividido en las distintas clases de acciones. El valor nominal, entonces, de la acción es siempre el mismo y se encuentra relacionado con el monto del capital suscripto por cada uno de los socios. Y esto es muy importante internamente en la sociedad. ¿Por qué es muy importante, chicos, internamente en la sociedad? Es muy importante por lo siguiente. Resulta que si ustedes se fijan, el capital social en estos momentos, el capital mínimo de una sociedad anónima, dijimos que eran 100.000 pesos. Con 100.000 pesos, nosotros, cada uno de nosotros, podemos pasarla muy bien un periodo de tiempo breve. Nos cuesta ganar 100.000 pesos, desde luego, pero si hablamos de 100.000 pesos para un proyecto de actividad comercial, convengamos que estamos hablando de una cifra que no es muy contundente, no tiene demasiada envergadura, ¿no?, desde el punto de vista económico. Muy bien. Entonces, el capital social, lo hemos dicho en más de una oportunidad, hoy en día, más que servir de garantía a los terceros que contraten con la sociedad, que los terceros que contraten con la sociedad, en vez de fijarse el capital, se van a fijar en el patrimonio social que tenga la sociedad. El capital social sirve fundamentalmente como una función interna. ¿Y por qué sirve como una función interna? Por una razón muy sencilla. Como el capital de una sociedad anónima se divide en acciones, con lo cual el valor nominal del total del capital social tiene que estar representado por una cantidad de acciones que tengan todas ellas el mismo valor nominal. De manera tal de que el capital social hoy en día sirve para determinar el grado de participación que tiene cada accionista en el capital social. ¿Por qué? Porque si yo tengo un capital de 100 pesos y yo tengo el 10% del capital, esto me determina el grado de participación que yo tengo en el capital social. Entonces, para eso el capital social es muy importante. Es decir, en una función interna, no externa, no en una función de garantía hacia los terceros. Porque ¿qué puede garantizar una sociedad a ustedes, chicos, que ustedes le celebren un contrato de profesional, en donde se brindan como profesionales, y la sociedad tenga nada más que 100.000 pesos de capital? La sociedad no le llega a cumplir el contrato, y ustedes van a poder tratar de cobrarse el crédito que tengan por el ejercicio profesional que le hayan hecho en la sociedad, cobrándose 100.000 pesos. Quizás ustedes, el trabajo que le hayan realizado o que le estén realizando, sea por un valor de 400.000 pesos, qué sé yo, porque es una tarea de auditoría muy profunda que van a hacer ustedes. Bueno, si tiene 100.000 pesos, no nos sirve de nada, no tenemos respaldo para cobrar nuestro crédito. Entonces, ante los terceros, el capital hoy en día no es una garantía. Sirve a los efectos internos. Primero, para determinar el grado de participación del accionista. Segundo, para determinar el quórum. El quórum en las reuniones. ¿En qué reuniones? En las asambleas. ¿Qué es el quórum, chicos? El quórum es la cantidad de acciones con derecho a voto que deben estar presentes para que una asamblea sesione válidamente. Reitero, el quórum es la cantidad de acciones con derecho a voto que deben estar presentes para que una asamblea sesione válidamente. Con lo cual, fíjense ustedes cómo sirve internamente el capital. Primero, para determinar, yo tengo el 10%. Al tener el 10%, tengo el 10% de los dividendos, por ejemplo, tengo el 10% de los votos. Para el quórum,
me sirve. ¿Por qué? Porque si el quórum es la cantidad de acciones con derecho a voto que deben estar presentes en una asamblea ordinaria o extraordinaria, bueno, la ley distingue entre una asamblea ordinaria y extraordinaria, ya lo vamos a ver a esto, pero lo cierto es que en una asamblea ordinaria exige menos quórum que en una extraordinaria. ¿Por qué? Porque una asamblea ordinaria en primera convocatoria exige que estén presentes la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto. ¿Cuál es la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto? Más de la mitad. Es decir, si yo tengo 100 acciones, porque el capital está dividido en 100 pesos, y las 100 acciones tienen derecho a voto, las 100 acciones pueden formar y pueden computarse para el quórum. Pero si el quórum es la cantidad de acciones con derecho a voto que deben estar presentes, si se encuentran presentes 51 acciones con derecho a voto en una asamblea ordinaria, ya tenemos quórum. ¿Por qué? Porque si hay 100 acciones con derecho a voto y están presentes 51 acciones, ya tenemos más de la mitad. ¿Se dan cuenta? Entonces, tanto las acciones como el capital nos sirve, primero para determinar el grado de participación del accionista, segundo para determinar el quórum en las asambleas, que fundamentalmente, chicos, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a las asambleas sirven para la toma de decisiones. En las asambleas se reúnen todos los accionistas y fijan, disponen y resuelven el destino de la empresa. ¿Por qué? Porque ahí resuelven aumentar el capital, ahí resuelven disminuir el capital, ahí resuelven designar un directorio, ahí resuelven remover a un directorio, ahí resuelven reformar el estatuto, ahí resuelven disolver o liquidar la sociedad, resuelven todas las decisiones sociales. Fíjense la trascendencia que tiene una asamblea, de la misma manera que tiene la misma trascendencia una reunión de socios en los demás tipos sociales. Entonces, las acciones resultan esenciales para poder determinar el grado de participación que tiene un accionista con relación al capital, para determinar el quórum, y un tercer elemento que también resulta trascendente en la vida de una sociedad anónima, que es para determinar las mayorías en la toma de decisiones. Porque fíjense el ejemplo que les di recién. Teníamos un capital de 100 pesos, dividido en 100 acciones, todas las acciones tienen derecho a voto. Perfecto. Nosotros dijimos que hay quórum cuando se encuentran presentes la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto, ¿se acuerdan? Y dijimos que si tenemos 100 acciones, hay quórum cuando están presentes 51 acciones. Perfecto. Ahora bien, eso es el quórum. ¿Pero qué son las mayorías? Las mayorías son la cantidad de votos necesarios que se deben reunir para tomar una decisión social. ¿Y cómo computo la cantidad de votos? Desde luego en base a las propuestas que surjan en las distintas asambleas. Pero los votos se van a computar sobre la base de las acciones con derecho a voto que estén presentes. Con lo cual, chicos, fíjense ustedes esto. En el ejemplo que les di recién, capital 100 pesos dividido en 100 acciones de 100 votos, se encuentran presentes en una asamblea ordinaria, en primera convocatoria, 51 acciones, con lo cual hay 51 votos. Si hay 51 acciones con derecho a voto, dijimos que hay quórum. Pero ¿cómo determinamos las mayorías? Sobre la base de los votos presentes. Con lo cual, fíjense ustedes, que si hay una propuesta, por ejemplo, la de remover el directorio, ¿no? ¿Queremos remover el directorio o que vamos a ser más optimistas y no tan conflictivos? Queremos designar a Mayra como presidenta, a Micaela como vicepresidente y a Nicolás como director suplente. Perfecto. Yo lo propongo a eso. Y resulta que mi propuesta, de los 51 votos que están presentes, porque están presentes 51 acciones, yo junto 26 votos, podemos tomar la decisión. Porque los votos se computan sobre la base de los votos presentes. En cambio, el quórum se computa sobre la base de la cantidad de acciones que deben estar presentes, pero con relación al capital social. El capital social es de 100 pesos,
tienen que estar presentes por lo menos 51 acciones, si hay 100 acciones. Ahora, las mayorías para la toma de decisiones, eso es la base de la cantidad de votos presentes. Si hay 51 votos presentes, yo junto 26 votos, tomo la decisión. ¿Me siguen el ejemplo? ¿Está claro? Sí, profe. Bárbaro. Entonces, fíjense ustedes cómo la cuestión del capital y la cuestión de las acciones cumplen una función tan importante en el funcionamiento interno de la sociedad, más que como elemento de garantía hacia los terceros que contraten con la sociedad y que generen un crédito contra la sociedad. En definitiva, analizado desde los terceros, un crédito; analizado de la sociedad, un pasivo, una deuda. Muy bien. Entonces, el valor nominal de las acciones está relacionado con el monto de capital suscripto. ¿Por qué? Porque el capital se divide en acciones. El capital social es el conjunto de aportes de los socios. Ese capital social está dividido en acciones. Muy bien. Todas las acciones tienen un mismo valor nominal, con lo cual la suma total de las acciones, la suma total del valor nominal de las acciones, deben representar el valor nominal del capital social. Muy bien. Pero independientemente del valor nominal de las acciones, también existe un valor real de las acciones. Y el valor real, a diferencia del valor nominal, se va modificando en el tiempo. Y se modifican con el tiempo en virtud del éxito de los negocios. ¿Y cómo se obtiene el valor real de las acciones? Se obtiene realizando un estudio económico-financiero de la realidad patrimonial de la empresa. Fíjense, ustedes habrán escuchado que hay ofrecimientos para la compra del paquete accionario de la sociedad tal y demás. Bueno, desde luego que la compra de esas acciones no se van a hacer al valor nominal, porque si lo hacemos al valor nominal, lo compramos cualquiera de nosotros esas acciones. Y nadie quisiera vender por el valor nominal. Lo vamos a vender por el valor real. Bueno, el valor real, la acción, ¿cómo surge? Surge de un análisis económico-financiero en donde se van a determinar la totalidad de los activos menos la totalidad de los pasivos. Se van a agregar, por ejemplo, el cash flow de un ejercicio económico o de dos ejercicios económicos, y todo ese monto total se puede dividir por la cantidad de acciones en circulación, y eso nos va a dar el valor real de cada acción. Pero también hay otras clases de valores de las acciones, que es el valor contable o el valor libro de la acción. ¿Y cómo se determina el valor libro de una acción? Se determina sobre la base de un documento en el que ustedes tienen, y dentro de muy poquitito, van a tener una gran responsabilidad de confeccionar, que es sobre la base de los estados contables. ¿Por qué digo esto? Porque el valor contable o el valor libro surge de los estados contables. ¿De qué estados contables? Del último estado contable. Y en este sentido, ¿cómo lo determinamos al valor libro de la acción? Lo determinamos dividiendo el patrimonio neto de la sociedad por la cantidad de acciones en que se divide el capital. Y el resultado nos va a dar el valor libro o el valor contable. ¿Me siguen? Acuérdense, cuando hablamos de estados contables, fundamentalmente nos referimos, en este caso, a una de las cuentas de los estados contables, que es el balance general, donde se divide en tres secciones: activo, pasivo y patrimonio neto. Activo menos pasivo igual patrimonio neto. Muy bien. Dentro del patrimonio neto hay varios rubros.
tenemos el capital social, tenemos la reserva legal, y tenemos reservas libres y facultativas. Bueno, el valor contable o el valor libros surge de dividir la cantidad de acciones en que se divide el capital social por el valor del patrimonio neto. Desde luego que el valor contable o valor libro va a ser superior al valor nominal, porque el valor nominal es dividir el capital por la cantidad de acciones, en que nosotros lo hemos discriminado al capital social. Y eso permanece inalterable en el tiempo, salvo que la sociedad proceda a un aumento de capital o a una disminución del capital, depende de las circunstancias. Y además del valor real, del valor nominal y del valor libro o valor contable de la acción, ustedes en el ejercicio profesional también se van a cruzar con otro valor de la acción. ¿Saben cuál es? Y ese lo van a poder obtener ya sea de internet o de los diarios en soporte papel, depende de lo que ustedes, cómo vean los diarios, que es el valor de cotización de la acción. ¿Y cuál es el valor de cotización de la acción? El valor de cotización de la acción es el que surge de analizar el comportamiento y el rendimiento de la oferta y la demanda bursátil que tuvo esa acción en un periodo de tiempo. Como las acciones que cotizan en bolsa están sujetas al valor que surja entre la puja de la oferta y la demanda, el resultado de esa puja entre la oferta y la demanda da el valor de cotización de la acción. Y de esa manera, nosotros, fíjense cómo podemos encontrar distintos valores de la acción. Un valor nominal, un valor real, un valor libros o un valor de cotización en el supuesto en el que estemos frente a sociedades que coticen en bolsa. Ahora bien, sí, voy a repetir de qué surgen, me pregunta Esther, supongo que se referirá a el valor de cotización, de dónde surge. El valor de cotización surge, en definitiva, de la puja entre la oferta y la demanda que se genere en las esferas bursátiles, producto de los inversores que quieran comprar esas acciones, de los inversores que quieran vender esas acciones. Entonces, surge de informes que uno puede obtener en los diarios comerciales, o en internet, o si se mete en la página de la bolsa, en el BIMA, por ejemplo, Bolsas y Mercados de Buenos Aires, ahí al cierre de cada operación surge cuál es el valor de cotización de una determinada acción. Espero haberte podido contestar. Bueno, bárbaro, buenísimo, Esther, gracias por preguntar. Una cuestión que quiero señalar también con respecto a las acciones es que cuál es la forma de estos títulos o de estas acciones. De acuerdo a la ley de sociedades, las acciones pueden representarse en títulos o láminas, y cada lámina puede representar una o más acciones. Yo tengo una lámina de acción que representa una acción que no es lo habitual, o tengo una lámina que represente varias acciones. En general, históricamente, las acciones al portador o las nominativas, endosables o no endosables, de acuerdo al 208 que hemos visto la clase pasada, se encuentran representadas en títulos. Y esos títulos, reitero, pueden representar una o más acciones. Yo puedo tener en un título 1,5 millones de acciones, depende del valor nominal que tengan. Puedo tener en un título de acción 100.000 acciones,
o puedo tener en un título una acción. Depende de lo que diga ese título que representa una o varias acciones. El que va a determinar cuántas acciones va a representar esa lámina va a ser la misma sociedad cuando emita los títulos representativos de las acciones. En este sentido, recuerden que por la ley 24.587, las acciones en una sociedad anónima en estos momentos pueden ser ordinarias o preferidas, nominativas no endosables. Esto lo hemos visto la clase pasada cuando analizamos las distintas formas de transmisión de las acciones. Lo cierto es que primer concepto que quiero que tengan es que las acciones pueden representarse en títulos o láminas, y cada lámina de acción representar una o varias acciones. Lo que ha sucedido en la evolución de la actividad comercial es que la emisión de acciones a través de títulos ha evolucionado también, y ya no resultan indispensables exhibir los títulos representativos de accionista. ¿Por qué no resultan necesarios exhibir de que yo soy accionista porque tengo este título, que en este título figura que yo tengo 75 acciones ordinarias nominativas no endosables de $1 valor nominal cada una y un voto por acción, en este título? Porque como las acciones, por la 24.587 del año 95 más o menos, son nominativas, no endosables, nosotros podemos acreditar la calidad de accionistas no con una lámina de acción representativa de la cantidad de acciones que yo he en su momento suscripto e integrado, sino que yo soy accionista en la medida en que figure mi participación social en un libro que lleva a la sociedad. ¿En qué libro, McInerney? En el libro Registro de Acciones. En la medida en que yo esté registrado en el libro Registro de Acciones, y en ese libro Registro de Acciones conste la cantidad de acciones que tengo, yo voy a ser accionista de la sociedad, sin perjuicio de que tenga o no tenga una lámina. Lo que determina mi carácter de accionista es que figure en el libro Registro de Acciones. Con lo cual, hoy en día, no resulta indispensable exhibir una lámina de acción para poder ejercer los derechos de accionista. Y cuando me refiero a los derechos de accionista, me refiero a una gama muy importante de derechos que lo hemos visto en clases pasadas. Derecho a votar, derecho a elegir, derecho a ser elegido, el derecho de percibir dividendos y el derecho de percibir cuota de liquidación, por ejemplo. Entonces, hoy en día, con la evolución que ha tenido el régimen accionario, como consecuencia sobre todo de la nominatividad de las acciones, la calidad de accionista se prueba mediante el asiento de la tenencia accionaria que tengo en el libro Registro de Acciones. Y ese libro Registro de Acciones, de acuerdo al 213 de la Ley General de Sociedades, lo lleva la misma sociedad, con las formalidades del Código Civil y Comercial Unificado, que plantea a partir del artículo 320, que lo hemos visto al principio de las clases. Ahora bien, sin perjuicio de lo que yo les señalo, de la necesidad de que consten las tenencias mías en un libro, que es el libro Registro de Acciones, sin importar de que se hayan emitido o no títulos representativos de mis acciones, la ley dice a todo evento, la ley posibilita lo que yo les acabo de señalar, de emitir títulos representativos de más de una acción, es decir, certificados globales. Esto, la facilidad de emitir certificados globales, es decir, títulos que representen más de una acción, facilita la custodia de esos títulos y reduce los costos de emisión de esas láminas, ¿no? Es indudable.
Desde luego que estos certificados globales, es decir, certificados que representen más de una acción, se pueden emitir en la medida en que las acciones estén completamente integradas. Es decir, que estemos frente a acciones que se encuentren representadas en certificados globales, y esos certificados globales, como representan acciones totalmente integradas, son certificados definitivos, negociables y divisibles. ¿Por qué definitivos? Porque yo ya integré la totalidad de las acciones en la que se encuentran representado esas acciones en ese título global o certificado global. ¿Por qué negociable? Porque desde el momento en que yo suscribí e integré esas acciones, es un derecho de propiedad que yo tengo, y los derechos de propiedad son susceptibles de ser transmitidos entre vivos a través de una donación o de una compraventa, o mortis causa, es decir, una vez que fallece el titular de ese derecho, es decir, el accionista, y lo transmite a los herederos. ¿Y por qué divisible? Porque puede pasar lo siguiente, chicos. Vamos a suponer que yo tengo una lámina global. Esperen que voy a tratar de buscar. Y ahora que se los estoy diciendo, les estoy debiendo, porque me acuerdo que se los dije. Pero me acordé recién ahora. A ver si acá tengo una lámina global, como que son formularios que en estos momentos se venden en librerías comerciales. Profe, consulta. Habías Sí. dicho que eran definitivos, negociables y divisibles. ¿Escuché bien? Exactamente, definitivos, Bien. negociables y divisibles. Listo, gracias. No, por favor. Yo creía que la tenía acá. Me parece que las encontré, chicos. Sí, acá. Las encontré. Esa es la ventaja de dar clase en el estudio. Miren, estos son títulos representativos de acciones. ¿Mm? Estos son títulos representativos de acciones. Y en el reverso tienen los datos del titular y datos impositivos. Esto es una acción nominativa no endosable. Yo les voy a mandar acciones nominativas no endosables, pero cumplimentadas, como para que las vean y las tengan bien presentes. Esta lámina puede representar una acción, 10.000 o 100.000 acciones, depende lo que haya resuelto el directorio como órgano de administración al emitir estas láminas. Por eso que hablo que pueden ser certificados globales. Ahora, la ley posibilita emitir certificados globales, es decir, estas láminas representativas de más de una acción, en las sociedades de sus títulos valores, es decir, en las sociedades que cotizan en bolsa. Y ustedes me dirán, ¿qué pasa con las sociedades cerradas o de familia? ¿No pueden emitir acciones y no pueden emitir certificados globales? La ley dice que certificados globales se pueden emitir en las que hacen oferta pública. Con lo cual, una lectura muy fácil, podríamos concluir que las sociedades cerradas o de familias y las que no cotizan en bolsa no podrían emitir certificados globales. ¿Qué pasa en la práctica, chicos? En la práctica, todas las sociedades cerradas o de familia que deseen emitir acciones emiten certificados globales, en la medida en que haya unanimidad al momento de decidir esa emisión. Es decir, en la medida que esté presente el 100% del capital y la decisión se tome por unanimidad de los votos posibles, es decir, por el 100% de los votos. Si hay unanimidad, las sociedades cerradas o de familia emiten certificados globales, también a pesar de que la ley solamente lo contemple para las que hacen oferta pública. Y reitero, se emiten certificados globales en la medida en que las acciones se encuentren totalmente integradas,
Acuérdense la diferencia entre la suscripción de acciones y la integración de acciones. La suscripción de acciones era la obligación que yo asumía frente a la sociedad de transmitir el valor patrimonial que yo me obligaba a transmitir. Y la integración es la transmisión efectiva de ese patrimonio a favor de la sociedad. Muy bien. Los certificados globales o individuales, un título por cada acción, se emiten exclusivamente cuando las sociedades, cuando el accionista, tenga la integración de esa acción. Si no, no se emiten ni certificados globales ni certificados individuales representativos de esa acción. Se emiten certificados provisionales que ahora lo vamos a decir. Pero lo cierto es que justo recién una compañera de ustedes, no recuerdo quién fue, me preguntó estas 3 características de los certificados globales. Le dije que eran definitivos porque se emitían sobre la base de las acciones totalmente integradas. Eran negociables, porque como se trata de un derecho de propiedad, los derechos de propiedad se pueden transmitir entre vivos a través de una donación o una compraventa de acciones, o mortis causa cuando se heredan por parte de los herederos del socio fallecido. Pero también son divisibles, y esta era la tercera característica que les quería decir. ¿Por qué divisibles? ¿Qué quiere decir McInerney que sean divisibles? Quiere decir lo siguiente: si yo tengo una lámina como la que recién les mostré, de una acción que es representativa de 100 acciones, de un voto por acción, es decir, que es representativa de 100 votos, porque es representativa de 100 acciones, esa lámina que recién les comenté, pero resulta que Belén Cardoso quiere comprarme 50 acciones. ¿Y qué hago? Esperen que tenía acá en la carpeta. ¿Qué hago con ese ofrecimiento de Belén Cardoso, que es muy bueno? Yo tengo esta lámina que representan 100 acciones. Y ella me quiere comprar 50 acciones. Belén Cardoso me quiere comprar 50 acciones. ¿Qué hago? ¿Lo parto al medio, el título, y le doy la mitad a Belén y la otra mitad me lo quedo yo? No, un horror, McInerney. ¿Cómo voy a partir el título? Me lo han dicho en la mesa de examen. No se puede partir el título, chicos, porque esta lámina en su totalidad representa las 100 acciones y tiene que estar firmada por el presidente y el síndico si llega a haber designado síndico. Pero el documento vale en la medida que esté íntegro. Por la mitad no vale el documento. Lo mismo que un billete de 100 pesos, yo lo parto en la mitad, no vale 50 pesos una parte y 50 pesos otra. Vale en su totalidad entero. Bueno, las láminas de acciones sucede lo mismo. Entonces, ante el ofrecimiento que me hace Belén Cardoso de comprarme las acciones, pero comprarme 50 acciones de las 100 que yo tengo, ¿qué es lo que tengo que hacer? En la medida en que el ofrecimiento de Belén a mí me genere satisfacción y cumpla las expectativas que yo tenía, es decir, me está ofreciendo el precio que yo quería vender, o quizás hasta me ofrece un precio superior al que yo quería vender, desde luego que me va a entusiasmar esto, y yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Y voy a pensar seriamente el ofrecimiento de Belén Cardoso, y voy a venderle la participación. Pero el título que yo tengo es representativo de 100 acciones, y ella me compra 50. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Independientemente de ponerme de acuerdo con Belén y firmar un contrato de compraventa de acciones por escrito, con firma certificada, porque las acciones son ordinarias, nominativas, no endosables y se transmiten por documento privado, como lo hemos visto, tendré que presentarme ante el directorio de la sociedad anónima y decirle: señores, que por favor necesito canjear esta lámina de acción y que ustedes me entreguen 2 láminas representativas de 50 acciones cada una. Canjeamos mi título, esperen, que se me pegó justo, canjeo este título de 100 acciones
yo se lo entrego a la sociedad, ¿a cambio de qué? A cambio de que la sociedad me entregue dos títulos de acción. Este por 50 y este por 50. Y este que representaba 100, ¿qué hacemos? A este sí lo rompemos, pero no en dos, lo rompemos en su totalidad y dejamos constancia en un acta de reunión de directorio que en este momento se presenta Patricio McInerney y pide el canje y destrucción de su título número tal representativo de 100 acciones para ser reemplazado por dos títulos. Título número tal representativo de 50 acciones y título número tal representativo de 50 acciones. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Salgo del directorio de la sociedad, salgo de la sede social contentísimo, la llamo al celular a Belén Cardoso y le digo, Belén, lo conseguí, firmemos el contrato de compraventa, nos encontramos en el estudio contable, nos encontramos en el estudio jurídico o directamente en la escribanía para certificar firma, llévame la plata ahí, Belén me lleva la plata ahí, yo le llevo el título representativo de 50 acciones y contra la entrega del dinero, yo le entrego el título, firmamos el contrato de compra-venta, ella se lleva un ejemplar del contrato, 50 acciones de la sociedad en la que quería participar como accionista y yo porque vendí parte de las acciones que yo quería vender y al precio que me gustaba vender. Así funciona, por eso hablaba de que son los certificados globales o títulos globales son representativos de una o más acciones y son definitivos porque representan acciones totalmente integradas, son negociables porque los puedo transmitir y divisibles porque yo puedo dividir ese título, pero para dividir ese título no lo parto en 2 o en 3 o en 4, sino que tengo que ir al órgano de administración, en este caso el directorio, para que el directorio me tome ese título, lo destruya y a cambio ese título me dé tantos títulos como yo necesito que se encuentren representados en acciones. En este caso 2, yo me quedo con 50 y le doy otro título a Belén por 50 acciones. ¿Quedó claro por qué hablaba de acciones, los certificados globales que sean definitivos, negociables y divisibles? ¿Quedó claro esto, chicos? Sí, profe, súper claro. Perfecto. A diferencia de los certificados globales, tenemos los certificados provisionales. Certificados provisionales. ¿Cuáles son los certificados provisionales y a qué se deben los certificados provisionales? Resulta que la ley 19.550, es decir, la ley de sociedades, chicos, prohíbe emitir títulos de acciones que no estén integradas. Yo no puedo emitir un título de acción que no esté integrada. Por eso hablaba de que esos certificados individuales o los certificados globales son con relación a acciones integradas. Por eso serán definitivos. Una de las características que les di, definitivos. Bueno, ¿por qué? Porque la ley prohíbe emitir acciones en títulos que no estén integradas esas acciones. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál les parece a ustedes que puede ser el objetivo este? El objetivo es fundamentalmente proteger la integridad del capital, porque si viene Belén a comprarme esas acciones y yo resulta que tengo integrada 20 de las 100 acciones y la sociedad me emitió un certificado global por 100 acciones y voy a la sociedad y pido el canje que me den 2 títulos por uno y cada uno de los títulos 50 acciones, yo le doy a Belén un título de 50 acciones y Belén tranquilamente puede pensar que esas acciones están integradas. Para proteger la integridad del capital y evitar confusión a los terceros, es que la ley dice, señores, momentito, los certificados globales o los certificados individuales de las acciones se emiten en la medida en que estén integradas esas acciones. Si no, no. Bueno, pero yo quiero tener alguna constancia de haber suscrito parte del capital y con lo cual, si yo suscribí parte del capital, yo me obligué a integrar esto y ya integré un 25% y me quedé integrar un 75% restante, pero todavía no se produjeron los 2 años, así que yo no estoy en mora con respecto a mi integración. Y yo quiero tener alguna constancia.
Bueno, precisamente para esas circunstancias es que la ley ha consagrado los certificados provisionales. ¿Por qué, chicos? Porque vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos un capital de 1.000 pesos. Yo soy socio de Angie Insaurralde. Angie Insaurralde tiene el 50% del capital. Perfecto. Tanto Angie Insaurralde como yo suscribimos el 50% del capital cada uno y nos obligamos a integrar ese 50% del capital en dinero en efectivo en su totalidad. Con lo cual, al momento de la suscripción, tanto Angie como yo integramos un 25% y el saldo en un periodo no mayor a 2 años. Lo hicimos el mes pasado, tenemos 2 años todavía para integrar el saldo. Es decir que no estamos en mora. Pero tanto Angie como yo decimos, bueno, vamos a asegurar, ¿no? Vamos a tener alguna constancia, nos llega a pasar algo, qué sé yo, por nuestra familia. Vamos a emitir títulos. ¿Qué es lo que vamos a emitir? Podemos emitir certificados globales por el 25% que hemos integrado. ¿Se dan cuenta? Y podemos emitir certificados provisorios nominativos por el 75% restante que todavía no integramos. ¿Me siguen? Si nosotros suscribimos 50% cada uno del capital y esa suscripción nos obligamos a integrarla en un 100% en dinero en efectivo, al momento de la suscripción 25% y el saldo 75% restante en 2 años. Perfecto, porque es en dinero en efectivo. Cuando nosotros integramos el 25%, Angie y yo emitimos certificados globales por nuestra participación correspondiente al 25% de cada una de nuestras suscripciones. Y por el saldo restante, por el 75% de cada una de nuestras suscripciones, que todavía no está integrado el 75% restante, emitimos certificados provisorios nominativos. Es decir, que los certificados provisorios nominativos o provisionales representan todas las acciones no integradas. Y como no estamos en mora, chicos, las acciones no integradas otorgan derechos políticos y otorgan derechos económicos. ¿Por qué, Maquinarni? Porque no estamos en mora. Porque estamos dentro de los 2 años para integrar. Y cuando se cumple la integración, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a concurrir a la administración de la sociedad, es decir, al directorio, y vamos a hacer un canje. ¿Un canje de qué, Maquinarni? Un canje de los certificados provisionales por certificados globales definitivos. ¿Por qué definitivos? Porque ya cumplimos con la integración. ¿Me siguen, chicos? Entonces, los certificados globales representan acciones integradas. Los certificados provisionales o provisorios nominativos representan todas las acciones no integradas. Y como representan acciones no integradas que no están en mora, porque estamos dentro de los 2 años, los certificados provisionales otorgan derechos políticos y otorgan derechos económicos. Y cuando se cumplen las integraciones de las acciones pendientes de integrar, se hace un canje entre los certificados provisorios que se destruyen y se emiten certificados globales por el 75% de las acciones que se cumplimentaron en cuanto a su integración. Fíjense en la importancia de los certificados provisionales, o provisorios nominativos, como quieran llamarlo, creo que es el 211 de la ley, fíjense por las dudas. Los certificados provisionales acreditan, en definitiva, a pesar de que no estemos frente a acciones integradas, acreditan la titularidad de las acciones. Y fundamentalmente acreditan el estado de integración, porque si se tratan de acciones no integradas, tenemos certificados provisionales. Pero con una particularidad, chicos, y esto es lo que yo les quería señalar para que les quede bien claro esto. Los certificados provisionales
acreditan titularidad de acciones no integradas. Pero no obstante ello, pueden transmitirse los certificados provisionales. En el supuesto en que se transmitan los certificados provisionales, se tramitan a terceros, tanto el cedente, es decir, el titular de ese certificado provisional que es accionista, como el cesionario, y cuando hablo de cesionario, el que adquiere esos certificados provisionales, tanto uno como el otro garantizan solidariamente la integración de esas acciones. Reitero esto. Los certificados provisionales acreditan la titularidad de acciones no integradas. Esos certificados provisionales otorgan derechos políticos y económicos en la medida en que esas acciones no estén en mora con respecto a su integración. Y además, los certificados provisionales pueden transmitirse a terceros, y en ese caso el que transmite como el que adquiere los certificados provisionales, es decir, el cedente, que es el que transmite, y el cesionario, que es el que adquiere, ambos garantizan la integración de esas acciones. Esto era un concepto que también me gustaba señalarles. Cuando hablamos de distintas clases de acciones, yo también les mencioné las acciones escriturales. Las acciones escriturales, que fueron acciones creadas por la 2643 y reafirmadas por la reforma sustancial que se hizo de la Ley de Sociedades en el año 83, por la 22903. ¿Qué particularidades tienen las acciones escriturales, chicos? Una de las tantas particularidades que tienen, pero que está íntimamente relacionado con el tema que estamos analizando ahora, es que las acciones escriturales carecen de representación en láminas, no se representan en láminas o en títulos como les exhibí recién. No se representan en láminas o en títulos, sino que constan, la titularidad de esas acciones constan en un libro especial que lleva la sociedad, emisora de esas acciones escriturales, o la caja de valores, que es un banco depositario de títulos. ¿De qué títulos? De títulos que cotizan en bolsa. Es decir, que la titularidad de las acciones escriturales constan en un libro de registro de acciones escriturales que lleva la misma sociedad emisora, un banco comercial o la caja de valores en el supuesto de las sociedades que cotizan en bolsa. La caja de valores es una sociedad anónima que es un banco, pero en vez de tener dinero, es un banco depositario de títulos, depositario de acciones. Y ese libro de registro de acciones es una partida doble, un debe y un haber, donde se registran la cantidad de acciones que uno tiene y se van registrando a su vez las distintas transmisiones que se hagan, y como el debe y el haber, va generándose en definitiva el saldo permanente de esas acciones. ¿Cómo se transfieren las acciones escriturales, ya que no están representadas en títulos? Se transfieren mediante notificaciones que hace el titular a la emisora, a la sociedad, al banco comercial que registra estas acciones o a la caja de valores. Y por supuesto que se va a presumir la calidad de accionista titular de acciones escriturales, por la constancia que se emita en el libro Registro de Acciones Escriturales. Y esa constancia o ese comprobante lo emite la sociedad emisora, la sociedad anónima que emitió acciones escriturales, o la caja de valores, y otorgan un comprobante al accionista, comprobante que acredita la apertura de su cuenta y los movimientos que se inscriban en ella. Por eso hablaba de debe y haber, partida doble. Y además podemos pedirle a la sociedad emisora o a la caja de valores o al banco comercial que nos emite una constancia del saldo.
Y frente a una asamblea, que, por ejemplo, frente a una asamblea en la que, una asamblea de una sociedad que cotiza en bolsa. Yo quiero participar de la reunión. No tengo el título representativo en ninguna lámina. ¿Qué es lo que hago? Pido una constancia en la caja de valores, en donde se acredite que soy accionista, y con esa constancia la deposito en la sociedad para que la sociedad me registre como accionista y me permita participar en las asambleas. Así funciona esto. Por eso es que se los quería comentar. Y las sociedades que cotizan en bolsa, está bien que no emitan títulos. Porque imagínense ustedes, Tenares, Telecom, empresas que cotizan en varios mercados del mundo y tienen accionistas desparramados en todo el mundo, y cantidad de acciones, increíble la cantidad de acciones que cotizan en bolsa, si por cada acción tuviésemos que emitir un título. Y ustedes me dirán, bueno, no, pero pueden emitir certificados globales, sí, pero podemos emitir certificados globales, pero yo recién les hice el comentario de las características de los certificados globales, y uno de ellos es que son divisibles. Permanentemente le tenemos que pedir a la sociedad emisora que me canjee certificados globales porque yo estoy vendiendo y comprando, y cuando el que compra me compra parte. Es un lío bárbaro, ¿se dan cuenta? Entonces, las que cotizan en bolsa no tienen representación las acciones en títulos. Es mucho mejor esto, me parece brillante la idea de que las acciones que cotizan en bolsa sean escriturales. ¿Por qué? Porque todas esas transferencias que decimos que se hacen, se asientan en el libro de registro de acciones escriturales y por partida doble, en donde hay un saldo, siempre hay un saldo. Fíjense cuánto más práctico, seguro y económico es para las sociedades que cotizan en bolsa que las acciones sean escriturales y no en láminas de títulos. Realmente la diferencia es abrumadora. Y esa es la razón por la cual las sociedades que cotizan en bolsa son todas con acciones escriturales, para evitar el costo y lo engorroso que significa tener láminas de acciones. Y ustedes me dirán, bueno, no hagamos certificados globales, hagamos una lámina de acción por cada acción. Claro, miren qué lindo. ¿Saben la cantidad de láminas que tenemos que emitir si no hacemos certificados globales? La cantidad de láminas, el costo que tiene eso es incalculable. El costo de emisión. Pero además hay otra cuestión. Piensen ustedes lo siguiente, si nosotros tuviésemos una lámina de acción, voy a dar una lámina, nosotros tenemos esta lámina de acción. Si yo tengo que transmitir esta lámina de acción en una empresa que cotiza en bolsa, por ahí en un solo día se compra y vende la misma acción 6 veces. Pero vamos a suponer que se compra y vende una sola vez la misma acción. Yo, que soy agente u operador bursátil, tengo que recibirle la acción a Mayra, que Mayra viene a mi oficina, me entrega la lámina de acción y me dice, Patricio, vendeme la acción. Muy bien. ¿Qué es lo que hago? Yo la ofrezco a la acción, bursátilmente. Joana, que es operadora bursátil también, Joana Edo, resulta que tiene una clienta, que es Melina Páez, y Melina Páez le dice, Joana, comprame una acción de Telefónica. Y resulta que justo Mayra es titular de una acción de Telefónica y viene a mi oficina y me dice, toma, Patricio, acá está, tengo una acción de Telefónica, vendémela. Yo me pongo en contacto con Joana para hacer la transacción, pero previo a hacer la transacción yo tengo que analizar el título y ver que esté el título bien emitido. Eso ya genera un manoseo del título. Pero si nos ponemos de acuerdo con Joana, y Melina está de acuerdo con el precio que tiene de cotización esta lámina, yo le entrego la lámina a Joana y Joana se la entrega a Melina. Ya pasaron 4 manos sobre este título.
a la tercera operación, el título ya no tenés más, se desintegró solamente por el manoseo del título. Fíjense cómo se van deteriorando los billetes de dinero. Bueno, los títulos lo mismo. Entonces no solamente tenemos cualquier cantidad de títulos, sino que además periódicamente hay que sacarlo de circulación y emitir nuevos títulos porque se van destruyendo por el manoseo que implica la transmisión de las acciones. Es muy engorroso y además es muy poco práctico y muy costoso llevar a cabo esto. Por eso es que las sociedades que cotizan en bolsa, todas, salvo una papelera argentina, que no recuerdo el nombre, y fíjense qué casualidad es papelera, una sola tiene acciones que no son escriturales. Además, son todas escriturales, por las razones que yo les acabo de señalar. Otra cuestión que les quiero apuntar con respecto a las acciones es que la acción representa una unidad mínima de participación de un accionista. La acción representa una unidad mínima de participación de un accionista. La acción es indivisible. Una acción no se puede fraccionar entre varias personas, y menos que menos se puede fraccionar entre varias personas el ejercicio de los diferentes derechos que da esa acción. La acción puede tener más de un titular. En ese caso hablaremos de copropiedad accionaria, pero la acción es indivisible. La acción representa la unidad mínima de participación del accionista y es indivisible. No podemos fraccionar una acción entre varias personas, y menos que menos los ejercicios, ni políticos ni económicos, que represente fraccionar una acción. Sin embargo, podemos tener más de un titular, podemos tener 10 titulares de una acción, pero ahí no es que estemos frente a una acción fraccionada, sino que ahí estamos frente a una copropiedad. Y en ese caso, la Ley General de Sociedades exige que se apliquen las reglas del condominio, que están por el 1980 y pico del Código, y en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando hay más de un titular con respecto a una acción? Es decir, cuando estamos frente a una copropiedad accionaria. Tenemos que unificar la representación. Es decir, si al cabo de una operación determinada, por ejemplo, nosotros le compramos una acción a Micaela Pérez, nosotros somos Joana Edo, Mayra Atiare y Sebastián Trinca. Le compramos a Micaela Pérez una acción, nosotros somos 4. No podemos fraccionar el 25% esa acción y cada uno tiene el 25%. No, nosotros vamos a ser copropietarios de una acción. Y como somos copropietarios de una acción, tenemos que unificar la representación. Es decir, si somos accionistas, Joana Edo, Sebastián Trinca, Mayra Atiare y yo, vamos a darle toda la representación, por ejemplo, a Sebastián, o la representación la va a tener Joana, Mayra o yo. Pero no vamos a poder ir los 4 a una asamblea con una acción. Los 4 titulares de una acción, no. Iremos algunos nosotros 4 porque tenemos que unificar la representación para el ejercicio de los derechos. ¿De qué derechos? De derecho a votar, de elegir y ser elegidos, y los derechos económicos de percibir dividendos. ¿Por qué es todo esto? Porque la acción es indivisible. La acción es indivisible. ¿Y cómo designamos entre nosotros 4 al representante de nosotros 4? Lo designamos por mayoría absoluta. Es decir, si somos 4, con que 3 estén de acuerdo en designar a un representante, por más que yo esté en desacuerdo, si Joana, Sebastián y Mayra están de acuerdo en designar a Mayra, bueno, la representante va a ser Mayra. ¿Por qué? Porque se designa por mayoría absoluta. Mayoría absoluta de representantes. O mayoría absoluta, perdón, de representantes no, mayoría absoluta de copropietarios. Y precisa, sí, perdón.
Una consulta, ¿ese representante se puede cambiar? Sí, por supuesto. El No es representante que... puede cambiar las veces que los copropietarios así lo dispongan. Y está perfecto la pregunta, Camila. Y van a ir cambiando en la medida en que nos juntemos los 4 copropietarios y por mayoría absoluta de los copropietarios digamos, bueno, en esta asamblea va Mayra. En la asamblea que se va a celebrar dentro de un mes y medio, porque se convocó una asamblea extraordinaria para reformar el estatuto, ahí representando a nosotros 4 va a ir Sebastián. Podemos cambiarlo, por supuesto, pero tenemos que notificar a la sociedad emisora de esa acción de que va a cambiarse el representante de los copropietarios y que a esa asamblea va a ir Sebastián Trinca, por ejemplo. ¿Quedó claro, Camila? Sí, buenísimo, muchas gracias. No, por favor, gracias por preguntar. Entonces, las acciones son indivisibles, chicos. Ese es otro concepto fundamental que quiero que lo tengan bien claro. Las acciones son indivisibles. Puede haber más de un accionista titular de una acción, pero ahí ya hablamos de copropietario. Las acciones no se pueden fraccionar y los derechos y obligaciones que otorga cada acción son de cada acción como fracción en que se divide el capital. Si hay un voto por acción, yo no puedo fraccionar el 35% del voto mío, el 35% del voto del resto. No, es un voto. Tenemos que unificar la representación. Los copropietarios asumen la titularidad de esa acción. Desde luego que como copropietario vamos a tener una parte indivisa de ella, una parte indivisa de las acciones. Y vamos a tener una parte indivisa de los votos y vamos a tener una parte indivisa de los dividendos. Va a repartirse los dividendos que se generen de esa acción en proporción a las participaciones que tengamos cada uno de nosotros 4 con respecto a esa acción. Y si llega a haber alguna duda, se va a tener que repartir los dividendos por partes iguales. Pero así funciona esto. No puede haber una fracción de acción. La acción es la fracción mínima en que se divide el capital. Y si hay más de un titular de una acción, hablamos de copropietarios. No se pueden fraccionar ni la acción y por lo tanto, como no se puede fraccionar la acción, no se pueden fraccionar los derechos que genera esa acción. Ni los derechos políticos de votar, ni los derechos económicos de percibir dividendos. Y tampoco, chicos, y esto se me ocurre ahora y me parece que es bastante gráfico de esta cuestión, tampoco se pueden fraccionar las obligaciones de cada acción. ¿Y cuál es la obligación de cada acción? La obligación de integrarla. Es decir, frente a la sociedad, los copropietarios somos todos responsables por la integración. Después nosotros internamente le diremos, che, Joana, pagá, o Patricio, pagá, pero frente a la sociedad, los copropietarios son responsables de la integración, con lo cual puede llegar a pagar Mayra el 100% de la integración y después Mayra nos reclamará a cada uno de nosotros el porcentaje que hayamos participado en la adquisición de esa acción que la tenemos como copropietarios. Y si no especificamos qué porcentaje iba a tener cada uno, por el Código Civil y Comercial, es por partes iguales. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe, perfecto. Bárbaro. Profe, Son ¿y en 11 el y 20. registro Sí, quedan Mayra. asentados los 4 nombres? ¿En el registro de En el acciones? registro de acciones, está muy buena tu pregunta. Está muy buena, Mayra, tu pregunta, y te la agradezco. En el registro de acciones queda asentado que somos copropietarios, Joana, Sebastián, vos y yo. Y además, en el registro de acciones queda asentado quién es el representante. Producto de la comunicación que hacemos nosotros 4 al presidente del directorio. Pero en el registro de acciones figuramos nosotros 4 como titulares de una acción en condominio. ¿Quedó claro, Mayra? Sí, claro. Buenísimo.
Bueno, chicos, yo quiero cumplir siempre con la promesa. Quiero darles un recreo, son 11:21. Si les parece bien, 12 menos 25 nos volvemos a juntar. Así estiran las piernas y se toman un cafecito. ¿Les parece bien? Buenísimo, profe. Bueno, 12 menos 25, volvemos. Muchas gracias, chicos.
Bueno, chicos, les pido si pueden encender las cámaras, así seguimos la segunda parte de la clase. Por favor. Y también les voy a pedir, por favor, si por chat me ponen apellido y nombre, en ese orden, por favor, para facilitarme, perdón, la asistencia en el chat. Apellido y nombre, por favor. Bueno, estábamos con el tema de las acciones. En este sentido, antes de la pausa, hablamos, creo que de la copropiedad. Tuve 2 llamados telefónicos. Creo que hablamos de la copropiedad. Sí, de la coparticipación. Exactamente. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Milagro. Una cuestión que resulta importante señalarles con respecto a esto es que yo puedo transmitir acciones a terceros o a restantes socios, acciones que no estén integradas. En ese caso, le voy a dar certificados provisionales, como lo hemos visto hasta ahora. Pero una cuestión que me resulta muy importante señalarles es que tanto el cedente, que es el que transmite las acciones no integradas, como el cesionario, que es el que adquiere las acciones no integradas, son responsables en forma solidaria por la integración de esas acciones. Y en ese caso, si el que transmite las acciones realiza algún pago de integración de esas acciones, cuando quizás lo podría haber hecho el que adquirió esas acciones, si el que transmite esas acciones realiza algún pago, tiene 2 alternativas: considerarse copropietario de acciones cedidas en el porcentaje que integró, o exigir el reintegro de lo integrado al cesionario, es decir, al que adquirió esas acciones. Reitero, por las dudas, porque parece un trabalengua. Cuando estamos frente a acciones no integradas, dijimos que la sociedad puede emitir certificados provisionales. Esos certificados provisionales otorgan derechos políticos y derechos económicos, derecho de votar y de percibir dividendos. Y que la ley señala que pueden ser susceptibles de ser transmitidos esos certificados provisionales, a pesar de que estemos frente a acciones no integradas. Pero como se pueden transmitir y estamos frente a acciones no integradas, pero todavía no están en mora, sino que no integradas, estamos dentro de los 2 años, tanto el cedente, el que transmite, como el cesionario, que es el que adquiere las acciones, garantizan en forma solidaria la integración de esas acciones. Y garantizan en forma solidaria la integración de esas acciones ¿frente a quién? Frente a la sociedad, porque es la principal obligación de los socios, integrar la suscripción. ¿Se acuerdan? Muy bien. Y en ese caso, vamos a suponer que yo cedo mis acciones que no están integradas a Joana. Y transcurre el tiempo y me empiezan a exigir la integración tanto a Joana como a mí. Joana está de viaje. Vamos a pensar que Joana no es que no quiera pagar, está de viaje. Porque Joana es buena. Y Joana está de viaje. Entonces, ¿qué hago yo? Como me llegó la intimación a mí y también le llegó a Joana, pero Joana no hay nadie en la casa porque están todos de viaje, y yo no estoy de viaje, no tengo la suerte de Joana, entonces, ¿yo qué hago? Yo pago el valor de la integración pendiente que tenían esas acciones. Y en ese caso, la ley, en el 210 creo por ahí, me da 2 alternativas.
Yo que ya cedí mi participación, me da la alternativa de considerarme copropietario de esas acciones que ya cedí con Joana en proporción a lo abonado, copropietario con Joana de las acciones que cedí en proporción a lo que he abonado de saldo de integración, o también, si yo inclusive hasta completé el saldo de integración, puedo exigirle a Joana, cuando vuelva del viaje, Joana, reintegrame todo lo que he integrado, porque llegó esta intimación, vos estabas de viaje, te sobró dinero del viaje, entonces, y además en moneda extranjera, cambiala y pagame lo que yo integré. Es decir, que el que cedió acciones que no estaban integradas, tiene dos alternativas. O considerarse copropietario de esas acciones que cedió en proporción a lo que ha abonado del saldo no integrado, o exigir al cesionario, es decir, en este caso a Joana, y perdón Joana, que te puse como ejemplo, pedirle a Joana el reintegro del valor que yo he abonado en concepto de saldo de integración. Así funciona esto de la responsabilidad solidaria entre cedente y cesionario de acciones no integradas. Las láminas de acciones, como estas que yo le exhibí y que le voy a mandar, voy a buscar láminas que estén cumplimentadas para facilitarles la lectura y que vean realmente lo que es una lámina. Las acciones, de acuerdo a la ley de sociedades, tienen que cumplir una serie de formalidades y además tener un contenido o menciones especiales. En este sentido, el estatuto va a determinar las formalidades de las acciones y los certificados provisionales. Pero sin perjuicio de lo que determine el estatuto, la ley, chicos, establece un contenido mínimo que deben tener esas láminas. Y dentro de ese contenido mínimo está indudablemente la denominación de la sociedad, porque tenemos que individualizar esa lámina a qué sociedad corresponde, el domicilio de la sede social, tenemos que individualizar la fecha y el lugar de constitución de la sociedad, el capital social, estoy viendo la lámina, el capital social, el número, el valor nominal, la clase de acción que corresponde a ese título y la cantidad de votos que representan, son todos datos que deben constar junto con la firma del presidente y, si llega a haber, la firma del síndico. En el caso de los certificados provisionales, y voy a buscar, porque yo he emitido, hoy en día prácticamente no se emiten títulos, pero yo voy a buscarles, y me lo voy a anotar a esto, certificados provisionales y certificados globales. Les decía que me lo anoto para enviárselos. Yo creo que debo tener por ahí certificados provisionales. Lo cierto es que los certificados provisionales que se emiten, reitero, con relación a las acciones que no están integradas, se indica dentro de esos certificados provisionales, además de que los datos que recién les mencioné, el grado de integración que tienen esas acciones y el monto de los aportes integrados. Como consecuencia de la nominatividad de las acciones dispuestas por la ley 24.587, que la mencioné ya en más de una oportunidad, del año 95, tanto los certificados de las acciones como los certificados provisionales se indican quiénes son los accionistas, quiénes son los adquirentes, los derechos reales que tienen esas acciones,
la fecha de registración en el libro Registro de Acciones, y como les señalé hoy, la firma y sello del presidente, y si llega a haber firma y sello del síndico. Si algún título omite alguno de estos datos, no es que ese título no valga y que sea nulo. No será nulo salvo que carezca ese título de la denominación social, pues no sabemos la acción de a qué sociedad corresponde, el capital, el número de acciones, el valor nominal o la clase. Desde luego, chicos, que recuerden ustedes que como las acciones son ordinarias o preferidas, nominativas no endosables, si estamos frente a un título nulo porque es incompleto los datos que tiene el título, me parece que se los mostré al revés. ¿Sí? Si es nulo este título porque los datos que contiene son incompletos, la nulidad del título, desde luego, que no afecta para nada la calidad de accionista, sino que muy por el contrario, la nulidad de un título, ¿qué es lo que genera? Genera la obligación por parte de la sociedad emisora de emitir un título que sustituya al que es nulo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros probamos la calidad de accionista en la medida en que conste nuestra tenencia en el libro Registro de Acciones. Porque las acciones son nominativas no endosables. Ordinarias o preferidas, pero nominativas no endosables. Otra cuestión con respecto a las acciones que consagra la ley de sociedades es que los títulos representativos de las acciones tienen que ser numerados correlativamente. Es decir, si yo tengo este título que representa una acción, este título va a ser el 001, representativo de 001 acción. Este título va a ser el título número 002, representativo de la acción 001 a 002. ¿Se dan cuenta? Este título va a ser el título número 3, o 003, representativo de las acciones 002 a 003, en la medida en que estemos hablando de una acción por título, ¿no? Ahora, si estamos hablando de certificados globales, una lámina de acción que representen 100 títulos, ¿cómo van a ser? ¿Cómo funciona esto de títulos numerados correlativamente? Este primer título va a ser el 001, representativo de las acciones 001 a 100. El título número 2 va a ser título número 002, representativo de las acciones 101 a 200. El título número 3 va a ser título 003, representativa de las acciones 201 a 300, y así siguiendo. A eso se refiere la ley cuando hablamos de títulos numerados correlativamente. ¿Se entiende la correlatividad de los títulos? ¿Se entiende, Sí, chicos? profe. Buenísimo. Sí. Y como les señalaba hace un ratito, esos títulos tienen que estar firmados por el presidente, y si llegan a tener sindicatura, también por el síndico. Puede llegar a suceder de que estas láminas, esta no tiene porque es bastante sencillita, pero sí tiene una línea punteada. Esta lámina de acción, fíjense que en un extremo, en este, hay un doblez y tiene una línea punteada que se puede arrancar. Esta línea punteada indica número de título, cantidad de acciones y el valor nominal. No es sustancial, esto es más, hasta se puede arrancar sin ningún inconveniente. Pero puede haber láminas de acciones que tengan con línea dentada para cortar distintos cupones
distintos cupones, sí, no te das problema, Santiago, muchas gracias por aclarármelo. Pueden tener distintos cupones y cada cupón también separado con línea punteada. ¿Por qué? Porque ante la distribución de dividendos te dicen, señores, contra la presentación del cupón 001, contra la presentación del cupón 001, le pagamos los dividendos. Entonces, ¿qué hacen? En un extremo, cortamos la línea punteada del cupón número 1, nos presentamos con el cupón número 1 y la sociedad nos paga. Hoy en día prácticamente no hay, reitero, acciones representadas en títulos, muy pocas, y menos que menos cupones de acciones. Pero sirven para el hecho de que contra su presentación de ese cupón podemos cobrar el dividendo en cada ejercicio económico. Una cuestión muy importante que ya les adelanté a lo largo de todo el tema de las acciones, es el libro Registro de Acciones. Y es más, creo que la clase pasada le mostré un libro. Que entre paréntesis podría mandarles también un libro de registro de acciones, lo voy a anotar. Lo anoto porque si no me olvido. El libro Registro de Acciones está previsto en el artículo 213. En el artículo 213 de la ley. La ley 19.550, chicos, son las 12, que a las 12 se incorporen alumnos, la verdad me molesta, porque si estuviésemos en forma presencial, a las 12, cuando la clase empieza a las 11, perdón, empieza a las 10, no a las 11, que se incorporen a las 12, como recién admitió un alumno, es una falta de respeto a todos ustedes. Así que a partir de la próxima clase yo no incorporo más a las 12, quiero aclarárselos. Pero por respeto a ustedes fundamentalmente, a todos los que están desde las 10 de la mañana. Y les agradezco la paciencia de que estén a las 10 de la mañana. Pero a las 12 no se puede incorporar un alumno como recién incorporé. Me parece que está muy mal eso. Les decía que el artículo 213 habla del registro de acciones. Y la ley 19.550 obliga a las sociedades por acciones llevar un libro de registro de acciones. Lo mismo que ahora me están pasando una asistencia, chicos, a las 12, cuando yo lo planteé hace rato el tema de la asistencia. Me parece, yo les doy la derecha, yo estoy tratando de facilitarles todo, pero les pido un poquito de compromiso por parte de ustedes. No me parece que a esta hora, después de haber anunciado hace rato que pongan asistencia, me sigan poniendo asistencia. Y que a las 12 se sigan incorporando cuando empieza a las 10 la clase. Les pido por favor, cada uno se pone su techo, pero estamos en la universidad, no es un colegio. Están acá porque quieren, nadie los obliga. Entonces, estemos a la altura de las circunstancias. Simplemente les pido eso nada más. Con respecto al libro Registro de Acciones, les decía, este libro de Registro de Acciones tiene que seguir las formalidades que plantea el Código Civil y Comercial Unificado, es decir, las formalidades que se consagran a partir del artículo 320 de la Ley de Sociedades. ¿Qué quiero decirles con esto? Deben ser libros rubricados, libros encuadernados, libros foliados, en donde se asienten en forma cronológica los registros. ¿Y qué es lo que se asienta en el libro Registro de Acciones? Se asientan la titularidad de las acciones, el grado de integración de esas acciones, las transferencias que se hayan realizado a las acciones, las medidas cautelares que tengan esas acciones. Y cuando hablo de medidas cautelares, ¿a qué me refiero, chicos? Me refiero a un embargo que se haya dictado en un juicio
contra el titular de esas acciones, y entonces para garantizarse el crédito que tenga el acreedor, ¿qué hace? Le embarga las acciones. ¿Y dónde se asienta ese embargo? Se asienta en el libro registro de acciones. ¿En qué parte? En el asiento donde conste la titularidad de las acciones de Patricio McInerney, porque si se le embargan las acciones a Patricio McInerney, en ese libro se asienta el embargo. Y también, además de asentarse la titularidad de las acciones, el grado de integración, las transferencias de acciones, las medidas cautelares, un embargo, como recién les señalé, se asientan los derechos reales. Y cuando hablo de derechos reales, ¿a qué me refiero? Me refiero a la prenda. Yo puedo prendar acciones. Quiero garantizar un crédito que me da un tercero, y dentro de las formas de garantía de ese crédito que me da un tercero, ¿qué puedo poner? Y en garantía puedo poner un auto a través de una prenda, puedo hipotecar mi casa a través de una hipoteca, o puedo prendar mis acciones en la sociedad Ecus, sociedad anónima. ¿Se dan cuenta? Y las acciones Ecus, sociedad anónima, yo las puedo prendar para garantizarle el crédito que tiene Joana Edo contra mí, porque Joana Edo me dio un préstamo de dinero y yo me comprometí a pagarle ese préstamo, pero eso sí, me comprometí a pagarle ese préstamo en un lapso de tiempo a una tasa de interés, pero Joana, con todo el derecho del mundo, quiere garantizarse ese préstamo. Y una de las formas de garantizar ese préstamo es constituyendo el derecho real de prenda sobre mis acciones en una sociedad. De manera tal de que si yo no le pago a Joana Edo una X cantidad de dinero que surgen del contrato de mutuo o de préstamo, en virtud del cual Joana me prestó plata a mí, ¿qué pasa? En virtud de ese préstamo, no cumplo, Joana, ¿qué hace? Como tiene una hipoteca, es una prenda de las acciones a su favor, ejecuta las prendas, y de lo que resulte de la subasta de esas prendas, de esas acciones, se va a cobrar el crédito. Así funciona esto. Bueno, el derecho real de prenda de las acciones también constan en el libro registro de acciones. Entonces, ¿qué es lo que se asienta? Se asienta la titularidad de las acciones, el grado de integración de esas acciones, las transferencias que se hagan, los embargos que se traben sobre determinadas acciones y las prendas que se constituyan sobre esas acciones. La registración que conste en el libro registro de acciones es lo que permite ejercer el derecho de socio. ¿Por qué? Porque, como les señalé desde el comienzo, la lámina de acción representa el carácter de accionista, pero no determina la prueba contundente para establecer si soy accionista o no. La prueba contundente para establecer si soy accionista o no de una sociedad, chicos, es que conste en el libro de registro de acciones que la titularidad mía con respecto a una determinada cantidad de acciones. Solamente en la medida en que se encuentren registradas mi participación social en el libro de registro de acciones, yo podré ejercer los derechos políticos y los derechos económicos con respecto a esas acciones. Es decir, el derecho a votar, derecho político, y el derecho a percibir dividendos, derecho económico en la sociedad. Por lo tanto, ustedes se darán cuenta, chicos, que estamos frente a un libro de carácter esencial, es un libro obligatorio, es un libro insustituible en la sociedad anónima. Y además es un libro que legitima la calidad de accionista en la sociedad. Y tiene tanta importancia el libro registro de acciones en una sociedad, que su registración, es decir, la registración en virtud de la cual figura que Mayra Tiare es titular de 100 acciones, Joana Edo es titular de 500 acciones, y Marianela Petroni es titular de 1000 acciones de la sociedad Ecus, sociedad anónima, en la medida en que figure la cantidad de acciones que tiene registrada en el libro de registro de acciones Marianela, Joana y Mayra,
Marianela, Joana y Mayra podrán oponer a cualquier tercero su calidad de accionista y nadie va a poder desconocer de que Joana, Marianela y Mayra son accionistas de la sociedad EQ Sociedad Anónima. ¿Por qué? Porque constan en el libro Registro de Acciones. Es decir, que la registración, y esto es muy importante, chicos, la registración de la titularidad de acciones en un libro Registro de Acciones de una sociedad anónima es lo que genera oponibilidad de la calidad de accionista, así que nadie puede desconocerla, a la calidad de accionista de Marianela, de Joana y de Mayra, brinda publicidad y otorga fecha cierta. ¿Qué significa que otorgue fecha cierta? Significa, chicos, que desde la fecha en que consta mi titularidad en el libro Registro de Acciones, a partir de esa fecha yo soy accionista de la sociedad y nadie lo puede desconocer. Cuando hablamos de oponibilidad, me refiero a que nadie puede desconocer de que yo soy accionista de la sociedad. ¿Y por qué cantidad de acciones? Por la que consten en el libro Registro de Acciones. ¿Y a partir de qué fecha? De la fecha en la que consten que soy titular de las acciones en el libro Registro de Acciones. Entonces, fíjense ustedes la trascendencia que tiene el libro Registro de Acciones en una sociedad anónima. Tiene la misma trascendencia y la misma importancia que la inscripción de una cesión de cuotas en una SRL en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas o una inscripción de partes de interés de una sociedad colectiva en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas o la inscripción registral de cualquier participación social que se transmita en cualquier otro de los tipos sociales. Acá hay otra persona más que se incorpora. Hay una chica sí. que avisó por el grupo que se le había trabado la compu y que ahora iba a intentar entrar desde el celular. Creo que Está se bien, llama Valeria. te agradezco la aclaración, pero convengamos que sí, está bien, Valeria, te entiendo perfectamente y ningún problema, pero son las 12 y la clase empezó a las 10. La próxima clase no incorporo a esta hora alumnos. Se los quiero aclarar que no lo voy a hacer por respeto a ustedes fundamentalmente. Les decía que la inscripción en el libro Registro de Acciones tiene tanta importancia como la inscripción de transferencias de participaciones sociales de cualquier tipo social en la Dirección de Personas Jurídicas. La ventaja de una sociedad anónima